Voy a grabar de acá. Y ahí estoy grabando de acá. Aquí creo que no debería haber problemas, espero. Ya, entonces, todo este contexto, no sé si lo habrán leído o me habrán escuchado, ojalá, porque ahora vamos a hacerlo juntas, porque necesito que de verdad me puedan como entender cómo se plantea esto, porque probablemente su siguiente control sea de esto si es que no han visto como otra materia entre dualidad y programación entera. Así que vamos partiendo. En este problema, ¿ustedes consideran que debería haber conjuntos? ¿Se acuerdan que era un conjunto? De la como I, J. Claro. Sí, pues, o Las sea, filiales son conjuntos, pues. filiales I y Sí. proyectos J, ¿o no? Ujú. Sí, es que, si se fijan, yo, ya sé, quizás puedo decirle, quizás es más fácil cuando, como el aplicar conjuntos cuando tenemos cosas que no podemos contar, ¿sí? Hay cosas que no podemos contar o que superan de un mismo tipo, no sé, más de 10 más de 8. ¿Sí? En este caso son cosas que po- podemos contar. Son 3 de A, 3 de D, 2 de C. Entonces aquí generar un conjunto en verdad es complicarse, como que ustedes se complicarían más. ¿Sí? Así que en este tipo de problemas no van a ver como definición de conjuntos. Cuando tengamos conjuntos, cuando no sé, tengamos como cantidades n de filiales y con cantidades j de proyectos. Como que suele pasar que cuando hay que generar Montserrat, conjuntos, sin dime. embargo, bajo la lógica del profesor, él trata de hacerlo como muy general, a pesar de tener conjuntos acotados, y luego cuando aplica el punto DAT, ahí él determina que el conjunto es pequeño. Pero cuando él hace el modelamiento con nosotros en clase, como que Ujú. define, a pesar de que sea pequeño, lo define como conjunto. Ah, es que claro, es que él lo resuelve en AMPL, po, ¿no? Como en clases. Sí. Sí, Claro, ahí creo que pide como sí o sí como que haya como una definición de conjuntos, de parámetros y cosas así. Pero en No, el, en el papel, en el papel, esta definición de conjuntos y parámetros en general no tiene puntaje, porque lo que importa es como las variables, las restricciones y la función objetivo. Sí. Pero si a ustedes les es más fácil generar como los conjuntos, denle nomás. Aquí podemos generar el conjunto F de filiales, así que puede ser así como F, que pueden ser conjuntos de filiales, donde su cardinalidad va a ser ABC, ¿sí? Pues si fijan, después cuando empecemos a construir las restricciones, esto no nos va a servir. De hecho, aquí pasa algo. En general, los conjuntos son cosas que son numerables. Aquí tenemos filial ABC. Entonces, si le podemos poner, si queremos, puede ser como que la A sea 1, B sea 2 y C sea 3. Pero después se va a empezar a confundir con 1, 1, 1, 2, 1, 3 y cosas así. Pero lo podemos hacer con conjuntos. Pero entendiendo que esto va a ser 1. Esto va Claro, a es ser que 2. ese es como el estilo L- del profe para preparar las tareas, como lo que pasa enfocarse. ahí, lo que pasa es que, por ejemplo, sería A, B y C son categorías. Entonces yo entro, digo, no sé, categoría I, 1, y después J proyecto, entonces el 1 es luego el 3, y con ese también podría ir a rescatar los retornos de cada uno de ellos. ¿Cachai? Y al otro lado tenéis la inversión y también, pues, la inversión del proyecto 1 es 6, 5 y 9. Pues si tuviera que sumarla. Entonces, por eso los chicos te dicen que el profe usa ese método, digamos, como para poder después entrar a agrupar los datos de la tabla para cada categoría. Claro, yo AMPL no lo ocupo hace tiempo, entonces como que perdí un poco como esa estructura Visión mental. de programación. Claro, como que ocupo un poco Python, pero es otra igual como otra mentalidad
en Python, pero si les es más fácil. Yo, por ejemplo, este problema yo lo veo y lo haría sin parámetros y sin conjunto, porque para mí significaría como una pérdida de tiempo que puedo ocupar para pensar en problema. establecer Lo la que pasa restricción. es que tu entrenamiento es súper más alto que el nuestro, entonces mientras nosotros llegamos a la parte como de entender la lógica más rápido, quizás verlo Ujú. así nos ayuda a orientar la mente, a estructurarla, ¿cachai? Sí, A eso iba. es verdad, claro. Claro, igual yo he hecho ayudantía, ya llevo 4 semestres, entonces claro, tengo igual otra. Nosotros vamos andando con rueditas todavía. Sí, perdón si a veces me pongo muy Está bien. rápida, lo siento. Pero, pero Montserrat, igual, cuando al hacer conjunto, como que yo sentía todo lo contrario, como que uno ahorraba tiempo, porque después cuando tenía que escribir las restricciones, hacía solo una línea y no X línea. Es que por eso, para hacer esas X, para ahorrarse esas X líneas, es que uno ocupa el para todo y igual a esto. ¿Sí? Entonces, como es una misma restricción que queda sujeta solamente como a un subíndice, que no tiene como necesidad de estar en un conjunto, y eso se repite las n veces que este subíndice i. Pero no nos vayamos en esa ola y pongámosle acá nomás proyectos, del 1 hasta el 8. ¿Sí? Ya, luego, aquí, ¿qué parámetros pueden observar ustedes? Los Los retornos retornos. Los y las retornos. inversiones. Y la inversión, sí. ¿Cierto? Ya vamos a poner acá entonces. Los valores de la tabla, eso. Claro. Miren, no los voy a poner porque voy a perder mucho tiempo como copiando, pero aquí vamos a poner retornos e inversión, ¿ya? Voy a poner retornos por proyecto P en filial F. Y también van a estar, ¿qué más? La inversión. Inversión por proyecto P en filial F. A esto me quedo con una T. F. ¿Sí? Y ahí, de hecho, hasta a veces como que esto igual puede reducirles como ustedes también el pasar todos los valores que están en la misma tabla, como definirlo de forma un poco más macro, porque si se fijan después es más fácil ponerle el 8%, el 6%, que ponerle letras, que va a después generar como que sea más complejo como uno, para ustedes el plantearlo y dos también como el revisarlo, porque tienen que asignarle una letra distinta para cada inversión, para cada retorno y como que cada vez se va como complejizando más cuando de repente como que no puede ser tan complejo, ¿sí? Bueno, después de los parámetros, ¿qué viene? Tenemos conjuntos, tenemos parámetros, La función. La variable de decisión. A la la variable. Las Antes de variables. la función tenemos que tener nuestra variable de Variable, sí. decisión, ¿sí? Entonces, ya que vieron la clase pasada respecto de programación entera, ¿cómo debería ser la variable que está en este problema? Repasemos, aquí vamos a volver, vamos a ver el problema. Este problema nos cuenta que hay una corporación que tiene un cierto monto disponible para invertir en 3 filiales. Sí, tenemos 3 filiales, A, B y C. Pero sin embargo, para estas filiales hay restricciones. Tenemos restricciones de montos de inversión, tenemos restricciones como de números de proyectos dentro de cada filial y tenemos también restricciones como de complementarias y que sean mutuamente excluyentes. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿cómo puedo yo, como qué tiene que pasar, por ejemplo, para que veamos esta restricción que es si se invierte en el proyecto 1, se debe invertir en el proyecto 2, o que si se invierte en el proyecto 5, no se puede invertir en el proyecto 6? ¿Cómo podemos activar y desactivar cosas? ¿Sí?
como Con 0 y 1 por tramo. Binarias, sí. binarias, ¿sí? ¿Entienden por qué tiene que ser una variable binaria en este caso? Que se prende y se apaga. Por Claro. la decisión, porque es Se como una activa o no llave. se activa en decisión, claro. Eso, exacto. Entonces, ven, esas son como las preguntas que se tienen que hacer, así como, ¿qué, qué me están pidiendo y cómo lo puedo conseguir? Como a través de qué. Y en este caso es a través de activar o de desactivar cosas, pues como ver si se invierte en este o en este proyecto o en este o en este. Y eso se hace con binarias. Así que vamos a generar una variable binaria. Pero esta variable binaria, ¿cómo la vamos a considerar? Ya voy a escribir una variable y sub i. Sí. Entonces, ¿qué va a significar que esta tome valor 1 y valor 0? Ya que sabemos que es una variable binaria. Invierta en la filial y en su proyecto. ¿O no? Sí, ¿Invierte en en este el caso, proyecto o no invierte en el proyecto? sí, eso es algo más concreto, porque si yo invierto en el proyecto 5, hay solamente un proyecto 5. Entonces, ese proyecto 5 sí o sí va a estar ligado a la filial, creo que es la B, ¿sí? Porque solamente hay un proyecto 5. Entonces, en este caso solo nos va a bastar con si se invierte o no en el proyecto I, ¿sí? O proyecto P. Vamos a ponerle acá, ya que creamos el conjunto P de proyectos. Ahí, sí. Y P. Entonces, 1, si se invierte en proyecto P, y 0, si no. ¿Ya? Este simbolito es un si no, ¿sí? Como si no pasa lo que se mencionó en la línea anterior. ¿Sí? ¿Les queda claro el porqué de esto? ¿Este IP? Principalmente por las restricciones. Ahí como que da indicios de que se activa un proyecto o se invierte en Claro. otro. Entonces, ven, hay que tratar de tomar todo el problema e irlo como desglosando como con las partes más importantes y ver cómo estas calzan, como qué tiene que pasar para que esto funcione. En este caso nos sirve generar una variable binaria, ¿sí? Aquí solo vamos a crear una variable porque solo tenemos que ver como qué proyecto debemos invertir o no, ¿sí? Así que solo vamos a quedar con una variable. Luego de las variables vienen las restricciones o la función objetivo. ¿Ya? En este caso preferiría que partiéramos por las restricciones para luego después llegar como que ya cuando tengamos como todo ya en la cabeza con la función objetivo. ¿Sí? Vamos a poner acá. Voy a hacerlo con otro color para que destaquen. Restricciones. Entonces, vimos acá. Aquí, a ver si alguien me puede, o entre varios, mencionar cuántas restricciones ven en este problema. Está el de los montos mínimos. Ujú. mm, La condicionante de la filial A, que a lo más da nuevos proyectos. Son 7 Lo parece, primero ¿no? que tiene 30 millones para invertir nomás, po. Ya, Ahí hay Ese otro. uno. sí, creo que son 8 restricciones. Tenemos la restricción de presupuesto, los niveles mínimos Sí. en cada filial, y eso suman como restricciones distintas cada uno. Entonces ahí tenemos 4 ya. Luego de esto tenemos la restricción de cantidad de proyectos en la filial A, tenemos los proyectos complementarios y tenemos los proyectos excluyentes. Y nos falta una restricción, que es la más importante que siempre se las menciono. ¿Qué Mayor o igual a restricción? 0. ¿Cómo? Mayor o igual a 0. Ah, no. No, pues, estamos ahora en programación entera. Ah, Debe ser distinto. Ah, ahí los pillé, sí. En este caso se va a crear una nueva restricción como que valide como todo lo que hicimos antes, ¿sí? Así que ahí cuando lleguemos al final la van a conocer. Si es que no la conocen de antes, que yo creo que sí. ¿Sí?
Entonces, primero, presupuesto. Tenemos 30 millones de presupuesto disponible para esto. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto si tenemos un nivel de inversión? Tenemos los proyectos y tenemos un presupuesto máximo y bueno, nuestra variable. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podríamos construir esta restricción de presupuesto? Voy a copiar esta cosita y voy a pegarla abajo para que la podamos ir viendo. ¿No guarda relación con esa restricción M? ¿O eso ahora sido un ejercicio particular? La M grande ¿Mm? no, esa M grande es como para acotar. Sí, en Ah, ya. general se usan como en otro tipo de ejercicios, como, no sé, de inventario, Sí, por o eso te... para que algo sea como infactible. Cuando hay como infactibilidad, también es útil ocupar como la M grande. Vale. ¿Sí? Ya, entonces, pensemos, tenemos un presupuesto, tenemos proyectos y tenemos inversión. ¿Cómo podemos construir esta restricción de presupuesto? Vamos. O sea, de lo más básico yo partiría que tiene que ser mayor o igual a 30 millones. No sé qué tiene que ser mayor o igual a 30 millones, pero algo... De hecho, tiene que ser al revés, po, menor o igual a 30 Ah, millones, porque no perdón, pueden sí, superar los 30 millones. menor o igual. Una, Algo- una sumatoria doble de IJ Ya, todo. eso. claro, sería con la variable i. Algo tiene que ver con la variable i, pero multiplicado por La algo que... sumatoria multiplicándose por el IP Ajá. tiene que Ya, ser menor o igual a 30. tenemos una sumatoria de algo Una doble multiplicado. sumatoria según, Ya, eso. ¿Por qué doble sumatoria? Los conjuntos. porque son, claro, lo que decía Felipe. Ya, tenemos aquí, generamos dos conjuntos que ustedes me dijeron que serían las filiales y los proyectos, ¿sí? Ujú. Las filiales, ¿qué información nos aportaría en esta sumatoria? ¿Tres? ¿Cómo? ¿Serían tres? No, 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 no. Pensemos, ya tenemos que, o ya, no sé, Las combinaciones de filiales... llevemos este problema a algo más básico, ¿sí? Para que lo puedan ir entendiendo, porque me importa que lo entiendan, porque yo no voy a dar el certamen, porque yo quiero que les vaya bien. Entonces, pensemos, ya vamos al supermercado. La leche cuesta 500 pesos, el queso 1000 pesos y el pan 1300 pesos, ¿sí? Entonces, nosotros llevamos cierta cantidad de cada uno y tenemos un presupuesto de 10.000 pesos. ¿Cómo ustedes hacen ese cálculo en su cabeza de cuántos pueden llevar? Multiplican la cantidad de productos por el precio y lo van sumando y ven si eso es menor que su presupuesto, ¿o no? Suma producto, Montserrat, sí. Montserrat, Dime. y es necesario incluir el parámetro filial, porque en este caso con la restricción, solamente con proyecto ya en la Exacto, totalidad no debería sumar todo. O sea, sobrepasar exacto. los 30 millones. En este caso, la filial no nos aporta nada porque como, Ah, como les mencioné antes, el proyecto 1 va a ser siempre de la filial A, el proyecto 2 también, el proyecto 7 va a ser siempre de la filial C, entonces la filial solo como que nos permite, como alguien comentó antes, como categorizar, pero solamente eso. En este caso tenemos que ver cuánto podemos invertir, y esto viene dado por el proyecto y por la inversión. Entonces vamos a multiplicar en este caso. Vamos a hacerlo primero desagregado, para que quede más claro. Vamos a ver acá. Tenemos I1, porque aquí nos fijamos la variable IP. ¿Y qué era P? Arriba definimos que P era el conjunto de proyectos, que va desde 1 hasta 8. Entonces damos I1. Un poco más. Ahí sí. Ya, el proyecto 1, ¿cuánto cuesta? 6 millones de dólares. Entonces hacemos 6 por I1 más 5 por I2. No, esto acá. Ahí sí. Más 6 por I2 más
más 9 por I3, más 7 por I4, y voy a escribirlas sin decirlas porque innecesario, más 4 por I6, más, voy a estar para el lado, 4 por I6, más 6, ahí, más 6 por I7, y más 3 por I8. Y esto tiene que ser menor o igual a 30. ¿Sí? Si se fijan acá, estamos multiplicando solamente el costo de inversión por la variable 1 o asociada 0, claro. a cada proyecto. ¿Sí? Mm. Entonces aquí vamos viendo, ¿sí? ¿Qué pasa si esta se activa y esta y esta? No sé, digamos, por ejemplo, hasta acá estoy segura que debe sumar más de 30. Entonces sí o sí las otras se ven forzadas a tomar el valor de 0. ¿Sí? Entonces aquí Monserrat, estamos viendo cómo van funcionando esta variable binaria. ¿Alguien Monserrat, me...? Sí, dime. una consulta al parámetro, el inversión por Ujú. proyecto P. ¿Le puedo dar una letra, por ejemplo? Sí, por ejemplo, acá puede ser, digamos, podemos hacer acá parámetros. Vamos a ponerle Una I de inversión inversión. I sub P. Inversión Ah, por ya. proyecto. Entonces esto después, ¿cómo lo podemos como comprimir? Vamos a hacer una sumatoria de P igual a 1 hasta 8 de I sub P por Y sub P. Y esto menor o igual a 30. ¿Sí? Esto es lo Sí, mismo. ¿Ya? ¿Les queda claro, cierto? En general, si me han escrito Sí, un chat, Sí, no lo... Montserrat, ¿se entiende? Ya, genial. Sí, si me escriben en chat, no los puedo ver, como me quedé sin el computador, entonces estoy solo compartiendo la pantalla, así que cualquier duda, ojalá que sea por voz. Ya, entonces tenemos nuestra primera restricción de presupuesto, ¿sí? ¿Se entendió? Así que tenemos la versión desagregada y la versión comprimida. Luego de esto, podemos pasar a la restricción respecto de los niveles mínimos de inversión en cada filial, ¿sí? Vamos a ver acá. Tenemos que, para la filial A, como mínimo tiene que ser 8 millones, la filial B 10 y la filial C 5, ¿sí? Entonces, nuevamente, tenemos acá, vamos a ponerle nombre, esta no le puse el nombre de presupuesto. Voy a hacer acá. Luego tenemos la restricción de los niveles mínimos. Entonces vamos a partir por la A. Entonces, ¿cómo podríamos escribir estos niveles mínimos de A? Dado que sabemos que, vamos a correr esto para abajo. Tenemos acá que A tiene 3 proyectos, ¿sí? Y cada proyecto tiene un monto asociado. Para A sabíamos que el mínimo son 8 millones, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos escribir esta restricción del nivel mínimo de inversión en A? podría ser I sub P con P de 1 a 3. ¿Ya? Vamos a escribir lo que me está diciendo. Y sub P, ¿ya? Con I con P de 1 a 3, ¿Sí? ¿ya? ¿Esto cómo lo podemos trabajar? Una sumatoria de 1 a 3. ¿Ya? De los I sub F, sí, po, que son las filiales. No, pero recuerda, ¿No? dentro de las filiales están los proyectos y lo que a nosotros nos interesa son los proyectos. Ah, ok, ¿Sí? ya. Nosotros sabemos que de 1 a 3 es la filial A, de 4 a 6 es la filial B y de 7 a 8 es la filial C. Claro, eso sería, el primero sería una sumatoria, el IP de 1 a 3, multiplicado por algo que no sé todavía, mayor o igual a lo mínimo que se tiene que invertir. De 1 a 3, Y con algo multiplicado ya. por la Nosotros, inversión, por la creo. inversión, ¿cierto? Sí, ¿Ya?
mayor o Y es- igual a lo mínimo que se tiene que invertir según los datos. claro, Claro, entonces aquí ya. mayor o igual a 8, ¿cierto? Que esto es lo mismo Claro. que decir, vamos a ver acá, 6 y 1 más 5 y 2 más 9 y 3 mayor o igual a 8, ¿sí? Estos son equivalentes, Ok. porque sabemos que el IP, o sea, el I1 se refiere a la inversión del proyecto 1, el I2 a la inversión del proyecto 2 y el I3 hasta el Pero proyecto, Se ¿sí? podría hacer una... ocho, perdón. dale nomás, sí. ¿Podría incluirse dentro de esa misma inecuación, por ejemplo, otra sumatoria a la derecha que sume, que diga IP de 4 a 6, por ejemplo, y a la, no sé, estoy, o tiene que ser por separado, no sé. Claro, lo que Eh, pasa es que ahí están haciendo, yo creo que lo que decía la Leila de las filiales, están haciendo lo mismo, pero manualmente colocando de 1 a 3. Cuando tú lo tenés por filial o se habría hecho otra sumatoria afuera para las filiales, eh, tenéis que, para la filial 1 que es la A, vaya a recorrer todos los proyectos y por lo tanto todas las inversiones. Para la siguiente lo mismo y así, pues, hace un puro modelo. Pero también es como dice Mario, se puede cortar manual, pues de 4 a 6 y Solo después de como 7 a 8. comprimir en una sola inecuación. Claro, O para sea, cada Ah, uno de los... y se claro, suman al lado derecho se suma el 8 más el 6 man, más, no sé, algo así. claro, ustedes juntan como todas las cosas. Por ejemplo, yo nunca he trabajado así, entonces como que me es un poco raro que junten las cosas. De hecho, lo vi creo en un control y ahí como que aprendí como ese enfoque que también tienen ustedes, como de ir Ah, como agrupando. de lo más, Amanda, de lo más exterior a lo interior, eso. Sí. Montserrat, perdón. Montserrat Sí, consulta. Si dime. hubiese tenido la misma cantidad de proyectos con los mismos números y la misma cantidad de filiales, Ujú. por ejemplo, de la A y la B y la C, en cada uno habría tenido un proyecto 1, por ejemplo. Ahí habría tenido que hacer una doble sumatoria Em, para entender mm, esa lógica, porque aquí está tu enfoque es me voy dividiendo en función a la cantidad de proyectos de claro. 1 a 3, de 4 a 6, de 7 a 8, ¿cierto? Ujú. Si hubiese sido de la otra manera, tienes que crear dos variables. Mm, Sí, está bien lo que sí, dice Leila. sí, debería haber Tenéis que sido tener una doble, po. sumatoria afuera para recorrer la filial. claro, como irlo Eso. asociando a la filial. Sí, ahí sí Ya, sería, ahí recorres filial y recorres proyecto para ver si se claro, activa o se activa. claro, Ok. sí. Sí, Montserrat, pero está complejo en verdad que les pongan como ese tipo como de trampas, como proyectos con el mismo número, como que no pasan esas cosas. Dime, que no sé quién me habló. yo, Felipe, por acá. Ese 8 es de los 8, 10 y 15, ¿no? Y Sí, 5. sí, 8 Y 15. ese, pero ese no debería ser otro parámetro, Eh, porque, sí, porque a la izquierda tenemos como genérico, pero a la derecha está en específico para la 1, ¿no? es que en verdad da lo mismo eso. Por ejemplo, le podemos poner acá, en vez de 8 podemos generar un parámetro que sea nivel mínimo A, no sé, Ok. NMA. O- Pero o- sabemos o- que NMA es igual a 8. Como que eso sería como la definición del parámetro, ah, NMA igual a 8. Entonces, como que es lo mismo. No sé si se entiende. porque tú definiste ahí, es que no veía la que estaba encima de la sumatoria. Sí, es Ah, que aquí. eso lo hacemos cuando programamos una MLP. Entonces después se identifica con el mod y el DAT, pero cuando se le pone nombre al parámetro, o sea, se le pone nombre al número. Claro. Sí, pues. ¿Prefieren hacerlo como que le pongamos nombre No, o al... sea, dale ¿No? nomás. Sí, era Sí, una duda ah, ya. por Sí, este es de cómo la... voy haciendo yo. perdón, está con el mismo color. Bueno, después pasamos al nivel mínimo de la B. ¿Cómo lo haríamos entonces siguiendo esta misma idea con la B? muy parecido al anterior, pero va de 4 a 6.
No, Claro, así lo haría yo, 4, no sé si estoy bien, pero sí, IP por IP mayor o igual a 10, al si no me equivoco. número. Sí. Y la C es lo mismo. ¿Sí? Y esto, bueno, esto es lo mismo Mo- que, Montserrat, dime, arriba, ¿por qué le pusiste 6? ¿Ese no es el número que avanza? ¿este? ¿Sí? ¿No? ¿El que está arriba de la sumatoria? Ajá, De 4 a 6 son 2 posiciones. claro, que va desde 4, desde P igual a 4 hasta P igual a 3. 6. Pero ese no es el número Ah, que avanza, que no debería ser 3. no, 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 Comienza no, en 4, entonces 4, 5 y 6, y debería ser 3, ¿o no, no, no? no, no. El cómo funciona la sumatoria es así. La sumatoria parte desde 4, desde P igual a 4 y recorre P igual a 4, P igual a 5 y para en P igual a 6. ¿Sí? Tú le pones como es hasta dónde recorre, hasta, hasta qué subíndice recorre la sumatoria. Y aquí parte en 4 hasta 6, o sea, recorre 4, 5, 6. Por eso le Ah, ponemos ya, 6, ¿sí? No es ya. como cuánto tiene que avanzar, es hasta dónde avanza. Porque algunos le ponen n igual a 6. Claro, es que, Es ejemplo, de acá yo, posición, es de posición. claro, Vale. yo ocupé P porque definimos acá el conjunto P No, no, de arriba. proyecto. Ah, el N. Ah, aquí como hasta Quizá N. por eso es la confusión, pero se queda Ah, claro. claro, vamos a poner aquí como un P igual a 6. Bueno, está P igual a 6. De P igual a 4 hasta P igual a 6. Como que esto se lee desde hasta. Ese quizás como que pueda ayudar más a entender cómo funciona la sumatoria. ¿Sí? No sé si te quedó claro. Sí, pero me he dado cuenta que me he equivocado mucho tiempo. Pero mira, nunca es tarde para aprender. Así que qué bueno que hoy día como que te lo preguntaste y saliste de la duda. Así que bacán. ¿Cachaste lo que te pregunté, cierto? Porque Sí. el de arriba marca el número que avanza. Por ejemplo, si hubiese puesto 4, hubiese avanzado hasta el 8. No, solo en el caso yo hubiera puesto como sumatoria de P igual a 4 hasta 4, solo cuentas 1, que es el 4, porque vas desde 4 hasta 4. No es, no es cuánto avanzas el número que está arriba, es hasta dónde avanzas. ¿Sí? Ya, ok. Insisto, ve esto como desde hasta. Desde P igual a 4 hasta P igual a 6. ¿Sí? Ya, gracias, Monserrat. Alguien dijo, era respecto como de la posición, vas recorriendo la posición. ¿Ya? Bueno, y la C es lo mismo, tenemos P igual a 7 hasta P igual a 8 de IP por IP mayor o igual a 5. Hay que 5 más. A 5. ¿Sí? Y bueno, estas se pueden desagregar así. Como nosotros sabemos que IP es la inversión por proyecto. Y tenemos acá los valores también, si no lo quieren hacer así de forma como más comprimida, podemos hacerlo de forma desagregada. Sí, puede ser, tenemos desde el 4, 7 y 4, más 10 y 5, más 4 y 6, mayor o igual a 10. Sí, y aquí exactamente lo mismo, tenemos 6 y 7, más 3 y 8, mayor o igual a 5. ¿Sí? Y son lo mismo, ¿ya? Entonces ya tenemos nuestra restricción de presupuesto y de los niveles mínimos de inversión, ¿sí? Sin embargo, vamos a volver acá arriba. ¿Ya? Aquí tenemos, bueno, la restricción de que la filial A puede llevar a cabo a lo más 2 nuevos proyectos y que la filial B no puede invertir más allá de 17 millones. Entonces tenemos ahora una cuota superior. Ya tenemos la cuota inferior de B que venía dado por 10 y ahora tenemos la cuota superior que viene dado por 17. Entonces, ¿cómo podemos incluir esta cuota superior en esta misma restricción? Tenemos dos opciones, o crear una nueva restricción, o la creamos,
agregamos acá en B. ¿Sí? Vamos a copiar esto. ¿No podría ser igual a la diferencia del máximo y el mínimo, o no? ¿Cómo? Porque dice mayor o igual a 5, menor o igual a otro número. Claro, como lo que podemos hacer en este caso, si queremos como agregarla dentro de la misma restricción, Que quede como un como, intervalo, una cosa. claro, como ya está acotada por un lado, que esto tiene que ser mayor o igual a 10, lo que podemos hacer es acotarla por el otro lado también, pues. Vamos a correr esto. Entonces sabemos que... Ahí se me pasó eso. Bueno, voy a correr esto acá. Entonces la vamos a acotar por este lado. Si esto tiene que ser mayor o igual a 10, tiene que ser menor o igual a 17. Entonces, 17... Es que no quería pensar en esa solución porque no sé si eso se puede escribir en AMPL. Pensando en la tarea, la verdad. no recuerdo si en el AMPL se puede poner como este tipo como Sí. de restricción. Bueno, si no se puede, bueno, vamos a volver Hay que atrás. hacer otra. Se Claro, hay que copia. hacer, Sí, se Dos copia líneas. y se le cambia la sí. restricción, exactamente. Entonces aquí vamos a borrar esto, vamos a borrar esto, le vamos a poner aquí 17. Tiene que ser menor o igual a 17 y esto menor o igual a 17. ¿Sí? Perdona, Y luego, Montserrat, dime, me perdí un poco ahí. ¿Por qué 17? ya, espérame, nivel máximo. Vamos a volver al texto. Ya, vemos acá. Aquí nos dicen que la filial B Ah, no puede invertir más allá de 17 millones de dólares. ok. Sí, ahí me quedó claro. Ya, genial. Ya, bueno, tenemos ahora entonces el nivel máximo de B, ¿sí? La pueden poner dentro de como crear una restricción aparte o la pueden agregar acá en esta, ¿sí? En este caso la vamos a hacer aparte para que quede como todo más claro y separado. Luego de esto, vienen la restricción de cantidades de proyecto en A, los proyectos complementarios y los proyectos excluyentes, y además la restricción de naturaleza de las variables, ¿sí? Entonces, pasemos a la restricción de cantidades de proyecto en A. Nos dicen acá que la filial A puede llevar a cabo a lo más 2 nuevos proyectos. Sin embargo, vemos acá que la filial A tiene tres proyectos. Entonces, ¿cómo podemos representar eso en una restricción? Teniendo 3 proyectos, sin embargo, que se pueden activar solamente 2. ¿Cómo lo podemos acotar? ¿Alguna idea? Cualquier cosa. Este es el momento de equivocarse y cuestionarse las cosas. Yo lo quería. Que no pueden La sum- sumar más de dos los IP, creo. Eso, excelente. Vamos a poner I1 más I2 más I3 menor o igual a 2. Y listo. La acotamos a 2. Entonces, esta puede ser 1 y esta 0 o cualquier combinación, pero solo tienen que ser 2 las que se tienen que activar. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Sí. Sí, ya, ¿Puede escribir genial. como la sumatoria de 1 a 3 también? Sí, ¿De los también, niveles? vamos a hacer también. Vamos a IP hasta 3 de P igual a 1 menor o igual a 2. Sí, es lo mismo. Ok. Son equivalentes. Bueno, después de esto tenemos la restricción de proyectos complementarios. Si invierto en el proyecto, creo que era acá, el proyecto 5, debo invertir en el proyecto 6. Vamos a ver acá. Ah, no. Si se invierte en el proyecto 1, se debe invertir en el proyecto 2. Ya estos son proyectos complementarios. ¿Sí? Entonces, y es
si yo invierto en el proyecto 1, debo invertir en el proyecto 2, ¿ya? Es solamente en esa dirección. Si invierto 1, invierto 2, pero si invierto 2, no implica que tenga que invertir en uno, ¿ya? Eso tiene no sé si lo habrán entendido ustedes cuando escucharon esa restricción. Quizás se lo debí haber preguntado antes de decírselo, para que lo hayan pensado un poquito más. No caché. ¿No? Ya, voy a repetir. Mira. Aquí tenemos la restricción esta. Si se invierte en el proyecto 1, se debe invertir en el proyecto 2. ¿Ya? No dice, sí, yo invierto en el proyecto 1, sí o sí debo invertir en el proyecto 2. Pero solo es ¿cuál es la palabra? Solo va en esa dirección. Sí, por ejemplo, si yo invierto en el proyecto 2, Ah, no sí. implica que deba invertir en el proyecto 1, P ¿cierto? implica Q. Claro, P implica Q, pero no es doble No, sí. implicancia. Sí, esa era la palabra, implicancia. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos representar esto en una restricción? ¿Sí? Que si yo invierto en el proyecto 1, debo invertir en el proyecto 2, pero no el caso contrario. Yo creo que esta se la voy a decir porque en vista de la hora, hacerlos pensar ahora, yo creo que Pero está bien. es como, igual hay que tomarse de la que escribimos recién. Ah, no. 23 horas. Ya. Estos proyectos complementarios, ya. Esta restricción, a mi parecer, no es tan fácil. Así que se las voy a escribir y se las voy a explicar. Ya, esta es la restricción. I1 menor o igual a I2. ¿Sí? ¿Por qué? Vamos a probar todos los casos posibles que pueden dar en este caso. ¿Sí? Vemos. 1 menor o igual a 1. 0 menor o igual a 1. 0 menor o igual a 0. Ahí. 1 igual a 1 y falta 0, 0. Me falta esta. Ya. Entonces, estos son todos los casos posibles que pueden pasar entre estos dos proyectos, ¿sí? Si yo invierto en el 1, tengo que hacer sí o sí el 2, ¿cierto? Porque esto va a ser La última es falsa, sí. claro, esto nunca va a pasar que 0 sea mayor que 1, así que eso se descarta, ¿sí? Entonces, si invierto en el proyecto 2, puedo no invertir en el proyecto 1, ¿sí? Si yo no invierto en el proyecto, ¿cómo se llama? En el proyecto 1, también puedo no invertir en el proyecto 2, ¿sí? Perdona, Montserrat. Dime. Esto se ve como binario, o sea, como que está prendido, el 1 está o sea, activado y el 0 Ujú. apagado. O sea, si se activa uno, al lado izquierdo se activa el otro. Algo así. Claro, sí, en este caso si se activa el lado derecho, se debe activar el lado izquierdo. Pero Ok. si toma valor 0, también el Ah, lado derecho, que en este caso que es 2, ¿sí? Se puede activar sin necesidad de que uno esté activado, ¿sí? Pero sí pasa que si ya. uno está activado, sí o sí se debe invertir en el proyecto 2, que esto implica que se debe activar I2, Ok. ¿sí? No es tan fácil verlo, pero No, claro, es no, como es binario. claro, esto yo creo que es la como más compleja dentro de este problema, como por el cómo se plantea, porque es súper, si fijan, es súper corta, y uno menor o igual a I2, pero es como que contiene todo este contenido, po, ¿sí? Una combinatoria, pues son 4. Así es. Entonces, por esto es que se crea esta restricción, como que te explica los casos posibles, po. Por ejemplo, bueno, aquí, si activo uno, tengo que activar sí o sí dos. Si yo no activo uno, ¿puedo no activar dos? Bueno, Y- este caso nunca va a Disculpa, pasar. Montserrat, Dime. en ese último caso, en el uno menor que cero, o sea, ¿hay que hacer otra restricción o
No, solo con esta, porque Mm. ese caso Bueno, no, es que no se cumple, claro. no. claro, porque no puede pasar, po, porque uno, no se cumple dado como lo estamos planteando y es algo que estamos como obligando al problema de que no pase, ¿sí? Claro. Que no es factible de que uno sea menor Pero que es que por cero. una parte lo estoy viendo como binario, así como que estuviera prendido apagado, y es que básicamente uno lo ve, el uno lo ve como un símbolo, más que como un número. Claro, Entonces, claro, aquí también juega el papel de número. O sea, en el sí. cuarto caso, claro, efectivamente no puede pasar que uno sea menor que cero. Por ende, esto quiere decir que no puedo activar uno sin activar dos, po, y eso es como lo que te está diciendo esto. Claro. Ok. Pero, pero sí, pero esto también te dice, mira, no puedes activar uno sin activar dos, pero sí puedes activar uno activando dos. También puedes activar dos sin activar uno, o también puedes como no activar ninguna. Claro. Pero claro, hay que verlo también como números. En general, esto en general hay que verlo más que un símbolo como el número, el uno y el cero, porque esto te va a hacer más fácil como el entendimiento y el planteamiento de los problemas, porque tú sabes que tienes unos y ceros, ¿sí? Claro. Entonces tienes que hacer como la suma, resta y que te vaya como calzando, po. Y en ciertos casos como que les puede servir ir haciendo como este tipo de pruebas. Claro. Entonces no sé si les quedó claro esta restricción de los proyectos complementarios. Si yo activo uno, ¿debo invertir sí o sí en el Sí, proyecto 2? Sí, queda claro. está Ahora, bueno, ¿no? intuitivamente en la prueba no sé si se me va a ocurrir, pero Es Claro, que son pero siempre así, pues. hay que, en general siempre se ocupa esa inecuación. O sea, yo creo que Po- Podrían no, agregarse, ¿no? Como si claro. invierte en uno, tiene que invertir en dos, en tres y no en cuatro, una cosa así. Eso podría. Claro, eso igual como que lo complejiza más, pero puede pasar. Pero claro, siempre hay que tener como esta idea de unos y ceros. ¿Y ¿Sí? cómo sería en ese caso? Uy, Porque déjame el profe lo puede preguntar si ya. Es capaz de todo el profe. mira, terminemos el problema, que me quedan dos restricciones y la función objetivo. ¿Sí? Bueno, después de esta restricción nos queda la restricción de proyectos excluyentes, que aquí nos decía, Montserrat, dime. ¿por qué no es al revés? I2 menor o igual a I1. Por esto mismo que... espera, déjame bajar. Porque si invierto en el proyecto 2, siempre y cuando haya invertido en el proyecto 1, ¿Tú dices esto? sí, eso, ¿por qué no es así? Porque, porque aquí va a pasar, vamos a dar el mismo caso, mira, 1 menor o igual a 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Bueno, acá, Estáis si condicionando a que dependa de uno, po. claro, espera, aquí por ejemplo vamos a activar 2 y activamos 1, no funciona. Aquí nos dice que podemos activar 1 sin activar 2. Pero, ¿qué nos dice el problema? Que si yo activo el proyecto 1, se debe invertir en el proyecto 2. Entonces ya estamos rompiendo como esta restricción, ¿sí? Porque yo estoy invirtiendo en el proyecto 1, pero no estoy invirtiendo en el proyecto 2. Y en el enunciado nos dicen, si yo invierto en el proyecto 1, es decir, si activo I1, debo activar sí o sí I2. Y aquí no se está cumpliendo. Entonces, por eso es que lo planteamos de la otra forma. Como que I2, en este caso, pueda alcanzar a I1, no I1 alcanzar a I2, dado que en este caso la activación de I2, o sea, si yo activo I1, esto debe forzar sí o sí a que se active I2, ¿sí? Por ende, la activación de I1 implica la activación de I2, y aquí vemos que no se cumple. Aquí yo estoy activando I1, pero ¿qué pasa? Como que la restricción es válida, está como
desigualdad, pero no me representa lo que está puesto en el enunciado. Por eso es que no puede ser así. ¿Sí? Ok, Ya, genial. gracias. Pero se entendió, ¿cierto? El último sí Sí. se oye bien. Ya, bacán. Ya, luego de los proyectos complementarios tenemos los proyectos excluyentes. Está aquí arribita. Y tenemos acá. Si se invierte en el proyecto 5, no se puede invertir en el proyecto 6. Entonces, nos vamos. Entonces, ¿cómo podemos plantear esta ecuación? Esta ya es un poco más simple. Es similar a la cantidad de proyecto de NA. Si yo invierto en el proyecto 5, no puedo invertir en el proyecto 6. ¿Cómo podemos representar eso? De estos dos proyectos, ¿cuántos proyectos se pueden quedar activos? Solo uno, ¿no? Ah, la sumatoria. ¿Sería al revés de lo que hiciste antes? Sería que no pueden ser, la suma no puede ser mayor a 1. A 2. Eso. O a No, 1. po. A 1. Mayor, Solo uno puede vivir. Solo uno Claro. puede hay, ir. hay solo una vida. Solo puede haber uno. Entonces, y 5 5 más y 6. menor o igual a 1. Ok. ¿Sí? Aquí lo mismo. Aquí, por ejemplo, puede ser 0 más 1. Tenemos 0 más 0. 1 más 1. Y 1 más 0. ¿Sí? Esto se cumple. También se cumple porque no hice ningún proyecto. Aquí no se cumple porque esto de partida me da 2 y 2 no es menor o igual que 1. Y esto igual se cumple porque solo estoy activando un proyecto. Por ende, la restricción me funciona. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí, se entiende. Ya, genial. Y finalmente tenemos la restricción de naturaleza de las variables. Sabemos que nuestra variable es binaria, ¿cierto? Y las variables binarias, ¿qué valores pueden tomar? 0, 1. 0, 1. Entonces sabemos que IP pertenece al intervalo, o sea, a el conjunto de 0 y 1. ¿Sí? Para todo P en P. Esto no lo pueden olvidar, quizás, no sé, le suman 2 puntos, 3 puntos, pero de repente esos 2, 3 puntos salvan, pues, así que nunca se olviden de la naturaleza de las variables, ¿sí? Ya sea que tengan que ser mayor o igual a 0, que tengan que ser, que pertenezcan como a este intervalo que es 0 y 1. Cuando ocupo llaves así de este tipo, o bueno, las llaves que son como así, que a mí no me salen tan bien, se refiere a conjunto, ¿sí? Conjunto de 0 y 1, no a los valores que hay entre 0 y 1, ¿sí? Es solo 0 y 1. Entonces, IP puede tomar valores 0 y 1, que ustedes, claro, los definimos acá como en la variable, pero de todas formas igual hay que siempre informar la naturaleza de esta variable, porque claro, yo puedo decir que toma 1 y 0 y no sé, la variable vive en R. No tendría sentido, pero igual hay que siempre declararlo. Entonces, en este caso, cuando se enfrentan a problemas de programación entera, no se olviden de la naturaleza de las variables, es súper importante. Y bueno, finalmente, después de las restricciones y todo este como contexto, podemos pasar a explicar la función objetivo, ¿sí? Que en este caso, ¿quién nos pedían? Nos pedían determinar la mejor cartera de proyectos de la corporación durante el próximo año. Sí, y que bueno, que cumpla como con Maximizar. todas las condiciones. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Teniendo retornos y niveles de inversión. Por ejemplo, ¿cómo yo genero beneficio de una inversión? Maximizando la inversión. Retorno. Maximizando los retornos.
Partimos bien. No se olviden siempre de poner como qué es lo que estamos haciendo. ¿Estamos maximizando o estamos minimizando? Si en este caso estamos maximizando. ¿Y qué estamos maximizando? El retorno, ¿cierto? Retorno. Ya, ¿y cómo calculamos este retorno? ¿Qué, qué es lo que hacemos en general? La Ingreso menos sumatoria de los costo. proyectos. Ingreso menos costo, parece. No, eso es beneficio. Ah, no, perdón. Estamos calculando cuánto estamos ganando por cada inversión. ¿Sí? La tasa. Ya, tenemos la tasa. ¿Y la tasa multiplicada por qué? Por los IP. Por lo que invertí. Claro, esta tasa va respecto de la inversión. Entonces tenemos que multiplicar retorno por inversión por el número por el proyecto. ¿Sí? Vamos a hacer. Y ahí P. Claro, lo vamos a hacer de forma general y después lo vamos a desagregar. ¿Sí? Tenemos acá, bueno, tenemos que crear una letra que nos genere los retornos. Vamos a ponerle RP, ¿sí? Sí. RP son los retornos e IP es la inversión. Entonces, ¿cómo me va a quedar esta sumatoria? Díganmelo ustedes. Sumatoria de 1 hasta 8, 1 y 1. IP, RP y YP. Ya, ¿es de I o es de P? P. La sumatoria. Es de P. De P. De Ya. 1 hasta 8. Sí, eso igual es importante. No me pongan ni acá si tenemos aquí los índices P, sino como que la sumatoria no va a sumar nada. No, Sí. no es consistente. Claro, entonces esta es la función objetivo, multiplicar cada inversión por cada retorno y respecto desde el proyecto. Entonces, pues, cuando esto lo tengan que meter al programa, lo que va a hacer el programa va a ser probar todas las combinaciones posibles, ya sea en la función objetivo y en las restricciones, y va a encontrar la mejor solución. Y eso es como lo que les va a mostrar por pantalla. Una consulta, y si el problema fuera con descontar las comisiones de la... Se tendrían que restar en la función, ¿cierto? Sí, le restamos acá las comisiones. Ah, ok. Sí, pero hay que ver si las comisiones son como por proyecto, son a modo general, porque ahí va a depender si lo metemos dentro de la sumatoria o hacemos una sumatoria aparte, ¿sí? Como que todo va a depender como del tipo de costo que haya. Pero claro, hay que restarle. Y eso era la ayudantía de hoy día. No sé si qué les pareció el problema, como que elegí uno igual como de inversiones, dado que antes vimos otro igual de inversiones, entonces era como otra mirada como a las inversiones. Me acuerdo que antes vimos algo de terrenos, de acciones y cosas así, entonces ahora vimos como inversiones. No sé si les quedó claro cómo se fue como formulando esto, cómo se fue extrayendo la información y se fue como traduciendo. En lo personal me gustó la ayudantía de Montserrat porque como que tú no nos das en bandeja lo que había que plantear, entonces uno veía de a poco avanzando, viendo cuáles eran las restricciones, las variables. Entonces Claro, eso igual ayuda porque en el momento que uno haga la prueba va a tener que estar así. claro, hay que hacerse las preguntas. Yo creo que eso es como lo importante, como irse como preguntando las cosas, porque a veces uno cree que tiene como preguntas tontas, pero yo creo que no hay ninguna pregunta tonta, en verdad, como que hay solo dudas y yo creo que lo mejor es resolverlas. Así que eso, me acuerdo que alguien me había preguntado algo más. No sé ¿El si, control va a ser de esto entonces, Montserrat? no sé si han visto más materias. ¿Vieron algo después de la materia del control 3? Que fue ¿De esto completa se llama? ¿O entera? Algo así. esto es programación entera. Eso dijo el profe. Ah, y entonces va a ser de esto. Esto ¿La mismo. inversión es igual o distinto? No sé. No sé, eso está difícil. Pero insisto, vean el drive que les mandé. Sí, ahí hay harto material. De hecho, si ustedes entran, hay como carpetas por profesores que imparten como el ramo.
O sea, hay una carpeta del profe Yura y ahí tienen como otro tipo de ejercicios que en general están con pautas. No todos, pero al menos tienen como ahí ya ideas de cómo pregunta el profe. Gracias, Montserrat. Gracias, Así que eso, Montserrat, te pasaste. Monse, ya, te díganme. puedo preguntar algo al Gracias. final, porfa. Chao. Chao, que estén bien. Chao, que Gracias, descansen Monse. todos. Monse. Chao, gracias. Sí, te escucho. Ah, ya. Oye, disculpa.